falta visión de los organismos nacionales para poder, bajo los auspicios de este programa de la Universidad de Arkansas del COVID-19, muy buenos ejemplos y quiero tantos profesionales en el mundo, que es un hijo. Más de 200 programas honrando el esfuerzo del productor panameño. En el Agro Ahora compartimos historias de trabajo, innovación y proceso que hacen del agro el motor de nuestro país. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal. Como siempre, trayendo invitados especiales de lujo. Hoy nos acompaña Erwin Castillo. Erwin es nicaragüense. Hoy en día está metido en el negocio de la reforestación y está haciendo un proyecto interesante de 1000 hectáreas en Paraguay. Pero lo más interesante cuando conocí a Erwin es porque él está haciendo un trabajo con un árbol que se llama paulonia. La paulonia es un árbol de origen chino que se siembra también en Japón, pero en Alemania se ha hecho un híbrido de dos variedades y se ha sacado un producto que es cosechado a los 7 años. Se hace un raleo quizás a los 5, pero a los 7 años. Y esa madera de la paulonia es tan particular que de eso yo quiero hablar, porque lo importante para nosotros en Panamá es que entendamos que hay cosas que se pueden hacer dentro del sector agro, en este caso el sector forestal, que nos llama la atención, son cosas que podemos meternos y que nos van a traer un beneficio económico. Irwin, bienvenido a Panamá, Gracias, bienvenito al programa El Gracias Agro por Ahora. recibirme. Hablemos un poquito de la paulonia, ese palo. Él es abogado, pero se ha vuelto un experto en temas Intentando. de reforestación. Así que hablemos un poquito de la paulonia. Muy poca gente lo conoce en Panamá, pero las imágenes que van a ver ustedes son imágenes dadas, obviamente, sacadas de diferentes proyectos en el mundo, y sobre todo los alemanes y en España. En China ni se diga, hay X cantidad de hectáreas, pero de eso vamos a hablar con Erwin. Erwin. Gracias, Óscar, por recibirnos. Pues sí, definitivamente podemos decir que es un proyecto innovador, porque a ver, ¿cuál ha sido el gran problema que han tenido los proyectos forestales? El tiempo. O sea, nadie quiere dedicar su vida entera o dedicar su propiedad para establecer una plantación y ver resultados a los 20 años. Es correcto. Por ejemplo, si hablamos de las especies maderables más rápidas, de más rápido crecimiento, para madera, ¿verdad? Para madera. La melina, 18 años. La teca, 20, 22 años. Caoba, 25, 30 años. Y así, para arriba. Entonces, cuando... ¿El eucalipto cuánto está? El eucalipto, si es eucalipto para celulosa, 7 años. Y si es para madera, mínimo 12. Okay. Pero a ver, las otras especies de las que te estaba hablando te dan una madera de muy buena calidad. Claro. 18, 20, 22 años, la teca es excelente, la melina es excelente, la caoba ni se diga. Pero el eucalipto es una madera de no muy buena calidad. O sea, es una madera pesada, con nudos, o sea, que tiene mancha, que es difícil trabajarla, es difícil, tenés que invertir mucho dinero en el secado y luego... a la hora que vos preparás el producto final, que sea un mueble o cualquier cosa, se te deflecta y tiene sus bemoles. Pero y también el tema del eucalipto, yo lo usé personalmente en una empresa para extraer agua Ah, sí. y secar. Claro, claro. Es que esos son, digamos, los beneficios asociados a la paulonia, que digamos que es un plus. A ver, hablemos un poquito de la paulonia. ¿Qué es la paulonia? Es el árbol de más rápido crecimiento del mundo. Ok. Empezando por eso, ¿verdad? Y es el árbol que capta más gases de efecto invernadero del mundo, a un ritmo de 40 toneladas por hectárea al año, ¿verdad? O sea, Eso es importante. Es importantísimo
desde el punto de vista de los beneficios que vos podés obtener en el mercado de carbono. O sea, Claro. el pago que vos podés obtener en concepto de bonos de carbono si seguís los pasos correctos, porque eso tampoco es, te cae del cielo, lleva mucho trabajo, es un proceso largo de certificación y para poder certificar tu plantación y poder tener acceso al mercado de carbono. Entonces, la paulonia es el árbol de más rápido crecimiento, el que capta más gases de efecto invernadero, y además tiene otra ventaja, es regenerador de suelo. O sea, porque hay estudios que te demuestran que la paulonia, en cuestión en su proceso de crecimiento, como muda sus hojas, ¿verdad?, va regenerando los suelos y va creando una capa de humus, de manera que cuando vos podés establecer una plantación de paulonia en un suelo degradado por la agricultura, y al cabo de 5 años vos vas a tener una capa de material vegetal o de humus importante, a diferencia de especies como el eucalipto, que son, pues, no tienen esos beneficios. Es un árbol sumamente erecto, ¿no? Es un árbol, esta variedad que ha sido desarrollada por esta gente, que es un híbrido entre dos especies de paulonia, que es la elongata y la paulonia fortunei. Es un árbol recto, con muy pocas ramas, que eso es importantísimo, ¿verdad? Claro, porque por te reduce supuesto. los costos de mantenimiento de la plantación y también te da un tronco limpio, con una madera blanca, sin muchas marcas, ¿verdad? Entonces, muy apreciada. Te abre un gran mercado a tu madera, el hecho de que sea así. Y es un árbol que al corte, puede estar en unos 40 centímetros, entre 40 y 50 centímetros de grosor, Wow. por 22 metros de alto, a los Wow. 7 años. Entonces, y como si fueran pocos los beneficios de esta especie, rebrota. Sí, Entonces, eso es algo que me llamó la atención, que él rebrota y de ahí cosechas cada 2 años. sí, puedes hacer corte escalonado cada 2-3 años, dependiendo del producto que vos querás promover, porque depende. Hay ciertos tipos de productos que te requieren un grosor menor del tronco, hay otros que te requieren y requieren más tiempo, por supuesto. O sea, en términos económicos, la inversión es la inicial, básicamente. Exactamente, y es uno de las principales barreras y problemas que tienen los proyectos forestales tradicionales, que vos cosechás y luego tenés que volver a invertir en todo el proceso de establecimiento de la plantación, que es lo más caro. Pero hay otro problema que no mucha gente lo ve. Tenés 2 opciones en una plantación tradicional. Cortás y te movés a otra propiedad, y esa propiedad donde estableciste la primera plantación queda prácticamente inutilizada, porque ¿qué pasa con todo el sistema radicular de esos árboles que vos talaste y que muere? Eso tiene 2 efectos. Uno, la propiedad no puede utilizarse para agro ni para forestal. Tendrías que limpiar y arrancar todos esos troncos y desalojar todo ese material. Y eso tiene un gran impacto ambiental, porque muy poca gente se pregunta, ¿y qué pasa con el proceso de descomposición de todo ese sistema radicular que arrancamos del suelo? Sea que lo desalojes, o sea que lo dejes entrar en descomposición dentro del suelo. Ese proceso de descomposición genera metano, genera CO2, y al final todo el beneficio ambiental que vos produjiste durante el proceso de crecimiento del árbol, lo borrás con los gases que libera el proceso de descomposición de la madera una vez que vos talás. Ahora bien, estamos hablando de un árbol que requiere un tipo de suelo que no es inundable. Sí, es un árbol que requiere suelo francoarenoso, o sea, que tenga buena permeabilidad, que no sea arcilla. Porque si hay algo que no soporta este árbol, es la inundación. O sea, no puede estar sumergido bajo agua. Entonces, y después es un árbol bastante noble, bastante resistente. Esta variedad es resistente a las enfermedades, es resistente a la sequía, soporta temperaturas máximas de 45 grados centígrados y mínimas de 20 grados bajo cero.
O sea, tiene Wow. un rango de tolerancia amplia a los cambios de temperatura. Es un árbol bastante resistente al fuego. Ese es otro tema interesante que lo podemos tocar cuando hablemos de las características de la madera Claro. que produce. Porque, seamos claros, al fin y al cabo, aquí vamos a producir un gran efecto ambiental positivo, pero tenemos que hablar de qué es lo que producimos, cuál es el producto. que Eso va lo salir vamos de a acá. hablar en unos minutos Ujú. después de los cambios comerciales. Pero antes de irme, una cosa que no mencionamos es que no se permite en los primeros 2 años o 3 años un programa silvopastoril. Quizás porque como son hojas grandes el animal tiende a comer, pero sí ya cuando tiene 4 años bien se puede pastorear por debajo. Perfectamente, y la estructura, digamos, de las plantaciones que nosotros hemos diseñado, o sea, el espacio que hay te permite hacer silvopastura. Claro. ¿Verdad? Y cuando hablamos de silvopastura, hablamos que la distancia entre tus árboles permita el establecimiento de algún tipo de pasto o gramínea Claro. en los surcos o carriles. Pero además, este árbol muda sus hojas y la hoja que cae al suelo es palatable para el ganado, le gusta al ganado y es alta en proteína. Estábamos hablando de una densidad de cuánto de siembra. Son como 660 árboles Por hectárea. Por hectárea, para poder hacer silvopastura. Ahora, va a depender del dueño del proyecto si quiere hacer silvopastura o no, ¿verdad? Porque podría dedicarlo a ambas cosas, ¿verdad? Obviamente va a tener algún impacto Claro. porque vas a tener algún porcentaje de daño causado por los animales Claro. en el tronco, y bueno, ese es un costo-beneficio que tendrá que analizar cada productor. Así es. Amigos, vamos a unos consejos comerciales y cuando retornemos seguimos hablando con Erwin sobre el tema de la paulonia, pero vamos a hablar entonces de la parte de la madera, los beneficios de la madera, para qué se utiliza y todo eso. Recuerda, suscríbete en nuestro canal de YouTube El Agro Ahora y síguenos en nuestras redes sociales como El Agro Ahora. Amigos, regresamos. Estamos hablando con Erwin Castillo, un empresario nicaragüense que hoy está en Paraguay haciendo un proyecto grande de 1000 hectáreas de reforestación del árbol llamado paulonia, o conocido mundialmente como la paulonia. En algunos lugares se le llama kiri también, sobre todo en China, porque es un árbol con raíces muy religiosas, muy en Japón también. Pero los chinos, Erwin, ¿cuántas hectáreas tienen sembrado? En China hay aproximadamente 5 millones de hectáreas de paulonia en explotación, que ellos sí Wow. le llaman kiri, ¿verdad? En explotación Exacto. permanente, porque ellos cosechan, rebrota y cosechan. Imagínate que hay registros de plantaciones de paulonia que llevan 100 años en explotación constante. Wow. Corte, rebrote, y ahí sí va. Pero Mira, hay algo interesante que tú, cuando yo te conocí, me hablaste de que al llegar a Alemania, la tecnología de los alemanes en materia de sacar este híbrido y en crear unas resinas que hicieran, hablemos del uso de la madera. ok. Sí, a ver, tal vez hay que entender un poquito, siempre hay una relación que los que están metidos en este mundo, que yo no soy un experto, he venido aprendiendo en el camino, en el mundo de la madera, hay una relación entre el tiempo el crecimiento del árbol, el tiempo de crecimiento del árbol está directamente relacionado con la densidad de la madera. Ok. Y la densidad de la madera es proporcional a su dureza o su resistencia. O sea, mientras más tiempo tarda un árbol en crecer, más densa va a ser su madera y más resistente. Esa es una ley, casi una ley. Se aplica a la mayoría de especies forestales. Si lo vemos a la inversa, si vos tenés un árbol de rápido crecimiento, significaría que su madera es muy poco densa y por lo tanto es poco resistente. Eso limita sus usos. Claro. ¿Okay? Esa es una norma bastante general en todas las especies. en todas las especies, pero en paulonia no aplica,
porque tenés un árbol de rápido crecimiento con una madera de una densidad media, pero con una alta resistencia. Y eso se da porque la paulonia tiene una estructura molecular, su madera, en forma de panal. Entonces le da una resistencia que no es proporcional ni a su densidad, ni a su peso, ni a la rapidez con la que crece el árbol. Eso te abre un abanico de usos y de oportunidades para este tipo de madera. Porque si fuese un árbol de rápido crecimiento, con una madera no muy densa y que no tiene resistencia, esta madera no sirve para nada. Seamos claros, ¿verdad? Pero es muy resistente. Entonces, cuando vos hablas de una madera que no es densa, hablamos que el metro cúbico de paulonia puede andar pesando 260 kilos por metro cúbico. De hecho, hay unas imágenes donde pasa un hombre cargando una tuca, que no es cualquier tuca que puede cargar una persona, pero esto pesa menos. Esto pesa menos. Y el beneficio de este árbol, según me comentabas, era que a la hora de exportarlos en contenedores van más unidades. Así porque es, pesan menos. Porque pesa menos. Entonces vos tenés una gran economía en temas de flete, ¿verdad? Porque a ver, hay otros tipos de madera te pesan 450, 500, 600 kilos por metro cúbico y es un tema complicado todo el proceso de manejo, logística y exportación. Esa es otra de las ventajas que tiene la paulonia. Vamos a terminar hablando de la madera, ¿no? ¿Para qué se construye? Pero precio mercado hoy en día, me hablaste de que en pie una cosa, en tabla otra cosa. Más o menos los precios internacionales y los mercados. Mira, el precio de esta madera hoy por hoy en pie puede andar en unos $150 el metro cúbico. Ok. ¿Verdad? En pie. En pie significa vendida en campo donde está para que el comprador se encargue de cosecharla, trabajarla y exportarla y ese no es un tema tuyo. Pero si ya hablamos de una madera semiprocesada en tabla, que es un proceso bastante básico, ¿verdad? No vender la madera en rollo, sino cortada y en tabla, puede andar por unos $300 el metro cúbico ya procesada. Sus usos son enormes, porque esa ha sido otra barrera digamos, que ha impedido la aparición y el desarrollo de proyectos forestales a gran escala. ¿A quién le vendo la madera? ¿Quién me va a comprar? Porque tradicionalmente ha sido para muebles, instrumentos musicales, cubiertas de barco, tablas de surf, o sea, tenés un montón de... Claro. Pero si vos ves, son cantidades pequeñas las que demandan. Sí. Pero hay una revolución que viene en camino y que ya está en proceso, y es algo que se conoce como el efecto escandinavo. Digamos, es una nueva tendencia que va hacia la construcción de edificaciones grandes a base de madera. Okay. Y ese es el futuro, ¿verdad? Obviamente, cuando a vos te dicen que el futuro de la construcción es con madera, cualquiera piensa, estás loco, no puede ser. Claro. Si estamos buscando cómo regenerar los bosques, ¿cómo me vas a decir que vamos a comenzar a construir con madera? Pero cuando esa madera proviene de plantaciones de reforestación, de plantaciones certificadas, vos estás obteniendo un material de construcción con huella de carbono cero por primera vez. Claro, por supuesto. Generás el beneficio ambiental de tener la plantación y de la captación de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Y además generás un proyecto de construcción de alto valor. Eso es lo que se viene. No, a mí me encantó cuando iniciamos la conversación en días pasados, porque Panamá, igual que Bután y creo que el otro país es Surinam, me parece, que son los 3 países con carbono negativo. Entonces, crear un proyecto de esta naturaleza, que de por sí los proyectos de reforestación contribuyen a capturar más el CO2, pero este proyecto suena súper interesante para muchas personas, muchos inversionistas que quieren entrar en ese negocio, porque me hablaste del negocio de la construcción de la madera para edificios, pero hay todo tipo de usos. Todo tipo de usos.
esta madera, sus usos son amplísimos, pero si hablamos de plantaciones, pues que ya plantaciones a gran escala, que te van a producir cantidades importantes de madera, vos tenés que tener garantizados mercados, digamos, que demanden mayores volúmenes. Correcto. Entonces, se han creado nuevas tecnologías, ¿verdad? Como el CLT, que es Cross Laminated Timber, que a través de resinas y estructurando la madera de una forma, ya se pueden crear vigas y columnas de tamaño estructural, ¿verdad? Con pedazos más pequeños de madera. ¿Por qué antes no se podía construir un edificio con madera? Porque para sacar una columna de 40 por 40 centímetros, vos necesitabas un árbol de 500 años para sacar el corazón, una sola viga, y de una altura de 30, 40 metros, ¿verdad? Eso era impensable. Pero con esta nueva tecnología, vos, con pedazos más pequeños y más livianos de madera, podés crear vigas tamaño estructural y columnas. Entonces, hoy en Alemania vos tenés edificios de 40, 50 pisos que se han hecho 100% de madera, ya construidos. Y tenés en Suecia que se está construyendo la primera ciudad 100% de madera. Entonces, cada vez hay más demanda de madera, de materiales de madera y sus derivados para construcción. Y ese es un gran volumen. Y ya por último, los que están preocupados porque Panamá no hay semilla, pero este proyecto lo bonito es que te envían la semilla, es el material vegetativo bien para hacer el trasplante. Así es. Y garantizado. Sí, es que a ver, la columna vertebral de un proyecto como este es la genética. O sea, vos tenés que tener un respaldo de que ese material vegetativo que vos vas a plantar te va a dar los rendimientos que vos tenés proyectado. Y la forma de garantizarlo es con una empresa responsable como la empresa con la que estamos trabajando nosotros, que ha desarrollado este híbrido y tiene la tecnología y te da todas las garantías de que en cuestión de 7 años, si vos le das el cuidado mínimo, pues que te establecen las normas, o sea, agua, cierta dosis de fertilizantes y protegerlo de los incendios y su raleo, vos vas a tener un árbol de esas dimensiones en el plazo convenido. Eso es importante. Irwin, muchas gracias. Realmente para mí, para muchos de los espectadores, va a ser de beneficio. Yo creo que esta información de la paulonia, recuerden, la paulonia, un árbol milenario, pero que hoy en día se ha hecho un híbrido en Alemania y que se puede introducir en Panamá perfectamente para grandes proyectos forestales. Y una pausa antes de que cerres tu programa, para aclarar antes de tiempo. Hay mucha gente que dice, no, que hay que tenerle miedo al monocultivo, que hay que favorecer las especies nativas, que esas son especies que vienen de otros países y son invasivas. Para dejar zanjado ese tema de entrada, estas plantas son estériles. Sí, correcto. No pueden invadir, o sea, va a crecer lo que vos plantés en el suelo, no se reproduce. Eso es importante. Así que bueno, yo creo que ha sido importante. Gracias, Irwin, realmente por haber estado aquí en el programa El Agro Ahora, un programa que seguro lo vas a ver, no solo te lo mando por el WhatsApp, sino que estará siempre en el canal y que se verá en otros países por Agrotendencia. Así que gracias, Irwin, por haber estado aquí con nosotros. Amigos, un programa más, un programa interesante sobre la paulonia. Soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. La paulonia es una madera ligera, resistente y sostenible, ideal para el agro. Su rápido crecimiento, durabilidad y resistencia a las plagas la hacen perfecta para herramientas agrícolas, cercas y estructuras ligeras. Además, mejora el suelo, captura el carbono y ofrece un gran potencial económico. Innovar con paulonia es apostar por un agro más eficiente y amigable con el medio ambiente. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.